¿Qué es la innovación financiera? El objetivo de las finanzas y de un sistema financiero es el de convertir el ahorro en inversión. La innovación financiera es algo que contribuye a este fin. Cualquiera de los instrumentos financieros que comúnmente utilizamos en el mundo actual fue en su momento una innovación financiera. Hablaré brevemente de 3 innovaciones trascendentales para la historia humana: deuda, acciones y derivados. La deuda fue el primer instrumento financiero, aun antes que la moneda que se inventa en el siglo VII a.C., o las acciones. El beneficio de la deuda es que nos permite gastar o invertir hoy en vez de mañana. Es el espejo del ahorro que implica posponer el gasto o la inversión de hoy a mañana. Babilonia ofrece la primera evidencia de la existencia de la deuda en 1800 a.C. Las provisiones más importantes del Código Legal de Hammurabi fueron las que regulaban el crédito. Había topes para tasas de interés, contratos formales e incluso garantías que se podían ejecutar contra la persona del deudor, siempre un hombre, su esposa, sus concubinas y sus hijos, o sea, esclavitud. Un gran avance en el concepto de deuda ocurre en Venecia en el siglo XI después de Cristo, cuando se inventa el bono gubernamental llamado prestito en italiano. El beneficio del prestito fue que por primera vez el gobierno no se tenía que financiar por impuestos, literalmente imposiciones sobre sus ciudadanos. Podía financiarse por esos mismos ciudadanos, pero en forma voluntaria para realizar obras de infraestructura, comercio o guerra. Como estos prestiti se comerciaban en un mercado de valores informal, ofrecían un medio de ahorro a los ciudadanos, además de ser el primer crédito bursatilizado. La segunda innovación son las acciones. La sociedad con responsabilidad limitada al monto de capital aportado y no al patrimonio total de un individuo aporta beneficios importantes al progreso humano. Entre ellos, la limitación de la responsabilidad del socio a la actividad de la sociedad y la diversificación de su inversión en muchas sociedades. Esto contribuye a una enorme expansión de la actividad empresarial. Las primeras sociedades se establecen en los siglos XIV y XV para un fin y un tiempo limitado, normalmente para viajes comerciales en países mercantiles como Venecia, Inglaterra y Holanda. Al institucionalizarse cada vez más estas compañías, se alarga su plazo a más de un viaje, a más de un año, culminando en la formación de la Compañía Unida de las Indias Orientales de Holanda en 1602, que no tiene plazo fijo. La otra innovación es que sus acciones se empiezan a comerciar en Ámsterdam, construyéndose ahí la primera bolsa de valores en 1613. La expansión de las acciones de Inglaterra ocurre al mismo tiempo. Finalmente, los derivados. Los derivados derivan su valor de un bien subyacente, por ejemplo, granos y metales. El ejemplo más sencillo sería un futuro de trigo. Si el productor fija hoy con un llamado futuro el precio al cual venderá el trigo cuando lo coseche en 6 meses, puede planear con mayor precisión cuánto invertir en la siembra. Así da más estabilidad y menor riesgo a su negocio. Había operaciones informales de derivados, de tulipanes y acciones en Holanda en el siglo XVII. La primera operación formal de derivados ocurre en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando los agricultores buscan cubrirse contra las fluctuaciones de los precios de sus productos. Se funda el Chicago Board of Trade para comerciar derivados de productos en 1848. Fue un gran impulso para el negocio agrícola, contribuyendo a que Estados Unidos se volviera el primer exportador de granos del mundo. Pero las innovaciones financieras
también implican peligros. En el caso de la deuda, el ejemplo más destacado es España. La fusión de Castilla y Aragón en el siglo XV y la expansión posterior de España se basa en préstamos al nuevo reino, que se endeuda con banqueros extranjeros rutinariamente para financiar guerras y viajes de exploración. Hubo excesos. Entre los siglos XVI y XIX, España suspende pagos a sus acreedores no menos de 13 veces, un récord mundial. Al no fijarse en la calidad del crédito soberano español, dos grupos de banqueros fueron severamente perjudicados, los Fuggeres de Alemania en el siglo XVI y los banqueros de Génova en el XVII. Acciones. Ha habido un sinnúmero de excesos accionarios en la historia. Destacan la burbuja de la Compagnie Occident, una empresa para exploración, en Francia en 1719, y la South Sea Bubble, otra empresa de exploración en Inglaterra en 1720, y el crack de Wall Street, hace 80 años, 1929. En los tres casos hay exceso de liquidez, abuso en la emisión de acciones y la compra desenfrenada por parte de los inversionistas con consecuencias catastróficas. En el caso de Francia, la reacción del público es la de no invertir en acciones durante varias generaciones. En Inglaterra se restringe la formación de compañías durante más de un siglo. En el caso de Estados Unidos, la Gran Depresión dura 10 años. En resumen, las innovaciones financieras, como toda actividad humana, aportan beneficios, pero también costos. Antes de dejar la historia, 3 consideraciones adicionales. Primera, que los países con los sistemas financieros más avanzados, producto de las innovaciones antes mencionadas, también son los países más prósperos de su época: Babilonia, Venecia, Inglaterra, Estados Unidos. Segunda, las innovaciones financieras van de la mano con las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, en Venecia, con los avances en el diseño naval, en Inglaterra con su revolución industrial, en Estados Unidos con su desarrollo tecnológico. Finalmente, esto es importante, las innovaciones financieras no se eliminan como consecuencia de los descalabros mencionados, sino que se modifican y se mejoran. Si ahora nos remitimos al presente, es un lugar común que en los últimos 60 años ha habido más innovaciones tecnológicas que en el resto de la historia humana. Lo mismo se puede decir del crecimiento financiero por las innovaciones financieras. Las innovaciones financieras principales de años recientes se pueden dividir en conceptos, instrumentos e instituciones. Empezando con conceptos. En 1952, un joven investigador estadounidense que se llama Harry Markowitz inventa la teoría de portafolios. La base de este concepto se formaliza la definición del riesgo de los instrumentos financieros como la desviación estándar de sus rendimientos en la distribución normal y que se determina que hay una correlación entre rendimiento y riesgo. El riesgo de un portafolio puede ser distinto del riesgo de los instrumentos que lo componen. En el caso de correlaciones negativas entre instrumentos, el riesgo del portafolio se puede reducir. El beneficio de esta innovación es la validación del concepto de diversificación en la administración de portafolios y una administración más rigurosa de portafolios de inversión y de riesgos en general. La segunda gran innovación conceptual fue la hipótesis de mercados eficientes, publicado por otro estadounidense, Eugene Fama, en 1964.